Hoy voy a explicar la base de la navegación astronómica, que es obtener la recta de altura del astro que estamos observando. El fundamento de la navegación astronómica es corregir nuestra posición de estima basándonos en la diferencia que existe entre con qué altura verdadera veo un astro mediante un sextante y cómo lo vería con una altura estimada si de verdad estuviese en la situación de estima en donde creo estar. En este dibujo veis la proyección del triángulo de posición de un astro sobre la superficie terrestre. El punto marcado como PA es uno de los vértices del triángulo y es el llamado polo de iluminación, que es la proyección del astro en la superficie terrestre. Veis que el otro vértice es el muñequito, que es la proyección del cénit del observador en la esfera terrestre y, evidentemente, es la situación de estima del observador. El tercer y último vértice es el polo elevado del observador, que sabéis que es de igual signo que la latitud del observador. En este otro dibujo podéis ver dibujado en rojo al círculo de alturas iguales del astro, con su proyección en la esfera terrestre, representado por PA, y representa a todos aquellos observadores que ven al astro con la misma altura verdadera en la superficie terrestre en el mismo instante. La distancia cenital es el complemento a la altura verdadera del astro. La situación del polo de iluminación en la esfera terrestre está determinada por las coordenadas geográficas de latitud y de longitud. La declinación del astro será el equivalente a la latitud y el horario del astro en Greenwich a la longitud. Pero en todo este círculo de alturas iguales habrá solo un punto de él muy próximo a mi situación de estima. Ahora, con esta situación de estima, que es en donde creemos estar, mediante las fórmulas de la trigonometría esférica podemos calcular qué acimut estimado tendría el astro de la figura. Para el cálculo del acimut estimado iremos a la ficha número 5 en donde lo explico. Desde mi situación de estima trazo un ángulo igual al valor del acimut estimado calculado anteriormente, que como veis en esta figura apunta al astro, señalado por PA. Desde el centro de la posición del astro, PA, trazo un círculo con radio igual a la distancia cenital del astro verdadera, obtenida restando a la altura verdadera del astro 90 grados. El punto de corte con el acimut es el llamado punto aproximado. En el dibujo, la distancia cenital estimada del astro se obtiene al restar 90 grados a la altura estimada del astro, calculada por fórmulas a partir de nuestra posición de estima. Por eso, en este dibujo no trazo la altura verdadera del astro, que iría del astro, representado por PA, al horizonte verdadero del observador que no se ve en la figura. También veis en el dibujo que la distancia cenital estimada del astro y es igual al resultado de restar 90 grados a la altura estimada del astro, calculado por fórmulas a partir de nuestra posición de estima. El llamado punto aproximado representa la versión mejorada de nuestra situación de estima, y con esto quiero decir que en vez de suponer que estamos en la situación de estima, ahora debemos creernos que estamos en un punto cercano al punto aproximado. En la mayoría de los casos, el punto aproximado y nuestra situación de estima no coincidirá, y esto es obvio por el error en la situación de estima. El círculo de alturas iguales es un círculo con un radio muy grande. Así puedo aproximar una parte de esta curva próxima al punto aproximado por una recta tangente que será siempre perpendicular al acimut. La distancia entre el punto aproximado y la situación de estima es el valor de la diferencia de alturas, que siempre es igual a altura verdadera menos altura estimada. Mira este dibujo de forma detenida y me tienes que decir si el observador, después de tomar la altura del astro con un sextante, está más cerca o más lejos del astro que en donde creía estar en un principio con su situación de estima. Ahora, para la grabación y piénsalo. Como la altura verdadera tiene un ángulo mayor que el ángulo de la altura estimada, significa que el observador debe estar más cerca del astro de lo que suponía en un principio con su situación de estima. Este dibujo corresponde al supuesto 2, que os he mostrado anteriormente, y el observador debe estar realmente en un punto de la recta de altura cercano al punto aproximado, y por tanto está más cerca del astro que en donde en un principio creía estar con su situación de estima. Pero también se puede dar este supuesto, que es cuando la altura verdadera del astro es menor que la altura estimada. Entonces, el punto aproximado está más lejos de la situación de estima y esto significa que estoy más lejos del astro de lo que suponía en un principio.
Para acabar con esta parte de la teoría, os diré que debéis de entender que el observador verdaderamente no se encuentra en el punto aproximado, sino en un punto de la recta de altura, también conocida como tangente Mart-San Hilaire, próxima al punto aproximado. La recta de altura sería equivalente a una línea de posición que visteis en el PER o en el patrón de yate, que se llamaba demora o marcación o enfilación, y representaba una línea donde se encuentra el observador. ¿Dónde está el observador en esta línea? Aún no lo sé. Lo sabré cuando con la observación de otro astro, bien sea a la misma hora o una hora posterior, pueda trazar una segunda recta de altura. El punto de corte de ambas rectas de altura será la situación verdadera, o mejor dicho, la situación observada del observador, puesto que esta situación tendrá un poco de error debido a los cálculos efectuados.